Hola, ¿cómo están? Ahora tenemos la clase 3 de física. El tema en estudio es cinemática unidimensional. Les voy a dar una introducción rápida. ¿Qué entendemos por cinemática? Cinemática es una rama de la mecánica que estudia el movimiento. Este movimiento puede ser rotacional, traslacional o vibracional. Ahora, la cinemática se enfoca en el movimiento, no tanto en las causas que producen este movimiento. ¿Dónde nosotros vamos a estudiar estas causas? Cuando estemos en el tema de dinámica. Por ahora, en cinemática nos vamos a enfocar en el movimiento. Ahora, cinemática unidimensional. Nosotros sabemos que tenemos tres dimensiones, las que conocemos. ¿Ya? Bueno, los que más utilizamos son el eje Y, el eje X y el eje Z. Entonces, cinemática unidimensional me está diciendo que va a trabajar en una dimensión. Solamente se puede analizar el movimiento en una dimensión a la vez. Por eso es cinemática unidimensional. No puede ser una combinación de estos dos, ni de estos dos, menos de estos tres. Solamente tiene que tener una dimensión. Ahora, para la cinemática unidimensional vamos a tener dos casos. Uno va a ser el MRU y el otro va a ser el MRV. El MRU, movimiento rectilíneo uniforme, nos dice que vamos a tener una partícula en la que no va a cambiar su velocidad. Y movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a tener una partícula que va a ir cambiando su velocidad a través del tiempo. ¿Esto por qué? Porque se va a presentar una aceleración. Estas son las dimensiones para velocidad y estas son las dimensiones para aceleración. Acá podemos ver las fórmulas que se van a utilizar. Para MRV, por ejemplo, perdón, para MRU vamos a tener que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Acá tenemos una gráfica donde tenemos una esfera A y esta esfera tiene una velocidad constante, que es esta velocidad de acá. Esta esfera también va a recorrer una distancia D, que la tenemos acá en la fórmula, en un tiempo T. Ahora, para MRU, movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a tener este grupo de fórmulas que las vamos a utilizar. Las más importantes son estas tres de acá. Esta, la primera, la segunda y la tercera. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración tiempo. La segunda, que es distancia, es igual a velocidad inicial tiempo por tiempo más menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y aquí vamos a tener que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces la aceleración por la distancia. Y tenemos esto también que es la distancia, que es la suma de las velocidades inicial y la final, todo esto entre 2 y todo esto multiplicado por t. Pero ¿dónde entran estas variables? Simulamos la misma esfera que teníamos en el primer caso. La esfera A va a tener una velocidad inicial, ya no le voy a poner constante porque esta velocidad va a ir variando en el tiempo. Esta esfera A también tiene una aceleración. Esta aceleración va a causar que esta esfera A agarre una nueva velocidad. También tenemos la misma distancia. Por ejemplo, acá cuando está a la mitad más o menos del recorrido, vamos a tener que esta esfera A tiene una velocidad sub 1, a diferencia del inicio que tenía velocidad sub 0. Y al finalizar su recorrido, este tiene una velocidad BF, ¿no? Velocidad final. Y acá en las fórmulas hemos podido ver esas variables. Bueno, hasta acá la parte de la introducción, pero vamos a pasar a los ejercicios, que es con lo que vamos a entender más este tema. Bueno, para esto teníamos esta serie de ejercicios propuestos que se iban a resolver. Los vamos a resolver. Ahora tenemos el primer ejercicio, que es este, y ya lo he puesto acá. ¿Qué me dice este ejercicio? Bueno, me dice, dos móviles A y B están viajando en el mismo sentido, en una trayectoria rectilínea con velocidades constantes de 60 y 40 kilómetros sobre hora, respectivamente. Para determinado t igual a 0, para determinado tiempo t igual a 0, la movilidad B se encuentra 500 metros delante de A. Calcular el tiempo de encuentro en minutos. Ya, no es un ejercicio muy complejo, eh, pero bueno, a ver, les voy a explicar cómo tienen que tomar este tipo de ejercicios. Antes verificamos si me está dando algún tipo de aceleración. Tenemos que identificar si es MRU o MRV. Me dice que tenemos dos móviles A y B. Ya, entonces yo voy a dibujar acá mi escenario. Acá en esta parte.
Voy a dibujar los dos móviles, pero me dice que estos, en la parte inferior me dice que se encuentran a 500 metros de distancia. Bueno, que la movilidad B se encuentra a 500 metros delante de A. Ah, ya, entonces voy a dibujar acá la movilidad A. Ya podría ser de esta manera. Ay, perdón, lo borro todo. Sí, lo voy a dibujar así. Perdón, soy un poco malo para dibujar, pero vamos a dibujar. Ya, a este le vamos a llamar mi movilidad A. Y a este de acá, este camión, bueno, a este auto de acá y este de acá. Ya. Entonces, yo sé que esta es mi movilidad A y esta es mi movilidad B. Y bueno, me dice que inicialmente estos están separados 500 metros. Entonces le voy a poner acá esto. Y aquí yo voy a tener una distancia de 500 metros. Ya, acá le voy a poner metros más. Ya, pero ¿qué más me decía? Me está dando las velocidades. Ya sabemos que solamente es MRU, no es MRV. No es MRV. ¿Por qué? Porque no tenemos aceleración. Me dice que esto, que inicialmente, por eso me dice en un tiempo t igual a 0, inicialmente se encuentran de esta manera. Vamos a poner los datos. ¿Qué velocidad tengo para A? La velocidad de A es igual a 60 kilómetros, me dice. 60 kilómetros sobre hora. Y la velocidad de B es 40 kilómetros sobre hora. Entonces acá voy a tener 60 kilómetros sobre hora. Y la velocidad de B es igual a 40 kilómetros sobre hora. Listo. Solamente tengo esos datos. ¿Qué me dice al final en la pregunta? Calcular el tiempo de encuentro en minutos. Ya. El vehículo A o el móvil A tiene una velocidad mayor que, que el móvil B. Y aquí lo podemos ver que la velocidad de A es de 60 kilómetros sobre hora y la velocidad de B es 40 kilómetros sobre hora. ¿Eso qué me quiere decir? Que en algún punto de la carretera o del camino o de la trayectoria, el móvil A va a alcanzar al móvil B. Acá yo lo voy a dibujar de esta manera. Acá, este va a ser mi móvil A. Y acá voy a dibujar el móvil B. Ya. Entonces, acá ya tengo A y tengo B. Y estos ya están en la misma posición. Ya lo ha alcanzado. Eh, entonces, solamente me está pidiendo en qué tiempo estos se van a encontrar. Desde que acá inicia el movimiento. No, perdón, no inicia el movimiento. Desde que empezamos a analizar este movimiento. Esto es en t igual a 0. Y me está diciendo en qué tiempo más o menos lo va a encontrar. Como hemos dicho, esto es MRU. Solamente vamos a utilizar la fórmula que nosotros conocemos, que es la de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta. Ya. Pero antes de utilizar esta fórmula, tenemos que ver el gráfico. Por ejemplo, acá, este B va a llegar hasta este punto, por lo tanto, acá yo le podría poner esto. Esta línea de acá, así de esta manera, y acá esto. Ya. A esa le vamos a llamar la distancia de B, porque es la distancia que recorre el vehículo B. El B va a venir desde este punto hasta este punto. Y el vehículo A, me falta uno para el vehículo A. Yo lo voy a poner desde acá hasta acá, que es donde se encuentran. Estos dos están en la misma posición, por si acaso. Entonces a esto yo le voy a llamar la distancia de A. Ya. Para la resolución de estos ejercicios, tenemos que sí o sí analizar. ¿Ya? ¿Analizar qué? Analizar la gráfica que nosotros nos hemos trazado, porque de acá va a salir nuestra ecuación principal, la que vamos a utilizar y ya simplemente después ya es reemplazar, ¿ya? Si hacemos bien esta parte, ya tenemos el 60% del ejercicio. Me atrevería a decir el 70%, porque lo demás solamente es reemplazar fórmulas, ¿ya? Si hemos hecho un buen análisis, ya está hasta ahí. A ver, esto lo voy a dividir acá para que podamos ir analizando. Acá yo le voy a poner
solución. Ya. Eh, Voy a trabajar mi primera fórmula en esta parte. Esto yo lo voy a elevar un poco, estas gráficas, porque está un poco ahí. ¿Qué podemos observar de la gráfica? Como les he dicho, lo primordial es sacar una ecuación. Ahora, si hay más movimientos, más casos, más autos, entonces dibujamos y vemos qué ecuaciones podemos sacar de acá. Y esas van a ser mis ecuaciones principales. Para este caso tenemos uno. Tenemos que 500 metros más la distancia de B va a ser igual a la distancia de A. ¿Por qué? Porque esta distancia, todo esto, toda esta línea es lo mismo que esto de acá. O sea, desde este punto hasta este punto es lo mismo que desde este punto hasta este punto. Pero para la parte superior tenemos una suma, que es 500 más la distancia de B. Entonces sacamos así nuestra primera ecuación. Va a ser que 500 más la distancia de B es igual a la distancia de A. Y a esta le vamos a llamar nuestra ecuación alfa. ¿Listo? Ahora nos vamos, una vez que ya tenemos la ecuación principal, ya no podemos sacar más ecuaciones ahorita de este caso. Ya hemos utilizado los datos que teníamos. Nos vamos a la parte de la solución. Sabemos que distancia es igual a, perdón, que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero esta se puede despejar de la siguiente manera, que distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿no? O dicho de otra manera, acá es lo mismo, velocidad por el tiempo, porque te pasa a multiplicar, esto es igual a la distancia. Ya, pero hasta esto ya despejes ya dominamos. Entonces, vamos a realizar ¿qué valores necesitamos? La distancia de B y la distancia de A. Vamos a reemplazar en esta fórmula que tenemos acá. Vamos a tener que la distancia de A va a ser igual a la velocidad de A por el tiempo. La distancia de B es igual a la velocidad de B por el tiempo. Pero ¿por qué estás manejando el mismo tiempo, Ausi? Ya. El tiempo que tarda B en llegar de acá a este punto es un tiempo T. Pero, si bien A se encontraba atrás de B, este va a tardar el mismo tiempo en recorrer desde este punto hasta este punto. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a dibujar mejor esto, con una línea. ¿Ya? Acá le voy a poner esto, acá, acá. Y para este también le voy a poner esto. Ya. Ya, estas dos son distancias, son tiempos. El tiempo que tarda B en llegar desde este punto hasta este punto va a ser el mismo tiempo que A va a tardar en llegar desde este punto hasta este punto. Por eso existe un tiempo de encuentro. Cuando escuchen la palabra tiempo de encuentro, tienen que saber que acá, tiempo de encuentro es igual el tiempo que tarda A y es igual el tiempo que tarda B. Es por eso que solamente estamos utilizando una variable que es T. ¿Ya? Ya, hasta ahí ya hemos hecho esto. Hemos reemplazado acá solamente la velocidad de A por T, la velocidad de B por T. Ya a esta le vamos a llamar la ecuación 1. Esto le vamos a llamar la ecuación 2. Ya se explica por qué es el mismo tiempo. Ahora solamente me queda reemplazar 1 y 2, vamos a reemplazar en alfa. La ecuación 1 y la ecuación 2 en alfa. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 500 más la distancia de B, pero la distancia de B está dada por esta fórmula de acá. Vamos a tener velocidad de B por el tiempo y esto es igual a la velocidad de A por el tiempo. De acá, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa hallar el tiempo, ¿no? Entonces acá tengo la variable tiempo y acá tengo la variable tiempo. Esto de acá lo voy a pasar a restar al otro lado. Lo que me quedaría 500, esto es igual a la velocidad de A por el tiempo menos la velocidad de B por el tiempo. Y acá a 500, esto es igual, acá factorizo T, vamos a tener que acá velocidad de A menos la velocidad de B. Y si despejo T, porque eso está multiplicando, todo este paréntesis está multiplicando, vamos a tener 500
todo esto sobre la velocidad de A menos la velocidad de B. Y esto es igual a T. Ya. Nada, solamente tengo que ya reemplazar. Acá yo lo voy a poner una flecha. Lo estamos despejando. Por lo tanto, T va a ser igual a ¿cuánto? Acá voy a tener una división de 500 metros, ¿no? Estamos trabajando todo en el sistema internacional. Pero las velocidades están en kilómetros sobre hora, no están en metros. Tengo que llevar esto al sistema internacional. ¿A qué me refiero? A que la velocidad me tiene que dar sí o sí en metros sobre segundo. Ya. Solo hacemos un factor de conversión. Voy a abrir la calculadora. Ya, abierta. Entonces hacemos un factor de conversión como lo hemos hecho en la primera clase. Acá vamos a tener 60 por. Ya. Si yo quiero llevar kilómetros a metros, voy a tener que en un kilómetro tengo 1000 metros. Ya. Sigo multiplicando acá, voy a tener que en una hora tengo 3600 segundos. Ya, lo mismo para la parte inferior, vamos a multiplicar, básicamente es lo mismo, ¿no? Esto lo voy a copiar, copiamos y lo multiplicamos acá. ¿Ya? Antes de esto, eh, esto de acá lo voy a elevar un poco. Ahí y ahí. Esta T es una movida. Muy bien. Listo, ahora sí. Esto ya es lo mismo. Esto de acá es lo mismo. Y es un nada más. Me va a dar la respuesta en metros sobre segundo. Acá, kilómetros con kilómetros se va a ir y horas con horas se va a ir. Kilómetros con kilómetros y horas con horas. Me va a quedar en metros sobre segundo. Ahora mi calculadora le pongo la división. Acá tengo 60, todo esto por 1000. Y acá tengo 3600. Y me da 16,6. 16,67. Ya. Y acá lo voy a utilizar la calculadora. Esto me va a dar igual a 16,6 metros sobre segundo. Listo. Para el otro, ¿qué voy a tener? Voy a tener acá en lugar de 60, es lo mismo, solo que voy a tener acá 40. Borro esto y tengo 40 y me da 11,1. 11,1. 11,1. Bien. Entonces ya hemos hallado las dos velocidades. Entonces esto está en metros sobre segundo. Ya. Ya hemos hallado las dos velocidades en el sistema internacional en metros sobre segundo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Solo reemplazo. En vez de la velocidad de A, vamos a tener 16,6 menos 11,1. Y sabemos que esto me va a dar en metros sobre segundo, ¿no? Introduzco los valores y ¿qué voy a tener? 500, todo esto sobre 16,6 menos 11,1. Y me da 90,90. Ya, 90,90. Bueno, básicamente me da 91. 91 segundos. Ya, es lo que me está dando la respuesta. Acá lo voy a hacer más separado esto. 91 segundos. Ya. Pero me decía calcular el tiempo en minutos. Entonces la respuesta final tengo que llevarlo sí o sí a minutos. Por lo que acá voy a bajar. No acá directamente. Le pongo acá. Ahí. Res. No, no le voy a poner la respuesta acá. Se pueden confundir. Ya, esa es una respuesta. O sea, estos 91 segundos es una respuesta, sí, es una respuesta, pero está en segundos y me está pidiendo la respuesta en minutos.
Por lo que a este factor de conversión yo le voy a tener que hacer algo. Que t, bueno, lo voy a poner con este color, que t es igual a 91 segundos. Pero todo esto lo tenemos que llevar a minutos. Por lo tanto, voy a aplicar un factor de conversión y vamos a decir que en 60 segundos yo tengo un minuto. Listo, acá los segundos se van y me va a quedar una respuesta de cuánto. Ya a ver, solamente introducimos esa división básica. Hay una entre 60. Me da 1,51, 1,52. Pero es 1,5 directamente. 1,5 minutos. Y esta sí sería mi respuesta final. El tiempo de encuentro en minutos. Esto yo lo voy a encerrar. Y a esto yo le voy a llamar mi respuesta. Mi respuesta. Listo, entonces ya habremos acabado este ejercicio de acá. Es el primero. Bueno, ¿qué hemos resumido de acá? Que de la ecuación o del análisis que hagamos, tenemos que sacar la ecuación principal. En base a eso vamos a trabajar. Ya. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio que nos dice, un muchacho corre detrás de un automóvil con una rapidez de 6 metros sobre segundo. Cuando se encuentra a 64, bueno, lo vamos a copiar antes de la pizarra. A ver, pero ya lo tengo acá. Y ahora sí, la podemos leer. Nuevamente, me dice, un muchacho corre detrás de un automóvil con una rapidez de 6 metros sobre segundo. Cuando se encuentra a 64 metros de él, parte el automóvil con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Ya, hasta acá he leído muy rápido y tal vez no se ha entendido. Vamos a graficar hasta ahí. A ver, voy a graficar primero el camino. Ya, de esta manera. Sí, todo está bien hasta acá. Dice que un muchacho corre detrás de un automóvil. Bueno, tengo un muchacho y acá tengo un automóvil. Le podría dibujar un bus. Sí, de esta manera. Ya. Entonces me dice que está corriendo detrás de un móvil a una velocidad de 6 metros sobre segundo. Ya, a este le voy a llamar, al muchacho le voy a llamar A y le voy a llamar B al móvil. Ya. Entonces, como dato, acá yo voy a escribirle. Datos. ¿Qué datos tengo yo? No tengo que la velocidad del muchacho, lo estoy llamando A. La velocidad del muchacho va a ser igual a 6 metros sobre segundo. Ya. ¿Qué más tenemos? También tenemos que me dice que inicialmente estos dos se encuentran a 64 metros. Acá voy a dibujar esto. Como en el ejercicio anterior, vamos a ir dibujando. Tengo a 64 metros. Ya. Cuando se encuentra a 64 metros de él, parte el automóvil con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Ya. Entonces, cuando se encuentran a 64 metros, este es el escenario inicial. Este automóvil, justo cuando se encuentra a 64 metros, el automóvil B, este automóvil, va a partir, o el bus. Vamos a llamar punto y coma. Acá la aceleración de B es igual a 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Bueno, no tengo ningún dato más. Entonces esto de acá le bajo demasiado y lo puedo subir un poco hasta acá. Ya.
Me dice, determine después de qué tiempo a partir de ese instante el muchacho alcanza el automóvil o el móvil. Inciso B, si no lo alcanza, determine la distancia que el muchacho se acercó al automóvil. La distancia. Acá había un error. Esta era la distancia mínima que se acercó al automóvil. Acá, solo falta eso. Determine la distancia mínima que el muchacho se acercó al automóvil. Entonces vamos a irnos por el inciso A. Me dice después de qué tiempo el muchacho alcanza el automóvil. Entonces, en el mismo gráfico le vamos a poner el automóvil acá, de esta manera, y el muchacho ya está en el automóvil. Ya lo vamos a simular de esa manera. Que el muchacho ya ha alcanzado el automóvil y vamos a ponerle una nueva distancia. Sabemos que la distancia del bus desde este punto hasta este punto está dada por B, por la distancia del bus. Luego, de la misma manera que en el anterior ejercicio, desde este punto hasta este punto, vamos a tener otra distancia, que es la distancia del muchacho. Todo eso tiene que recorrer para alcanzar al automóvil. La distancia de A, porque al muchacho le hemos llamado A. Igual que en el ejercicio anterior, vamos a sacarle una fórmula general a nuestra gráfica o a nuestro análisis para luego poder trabajar. Yo le voy a poner la solución. Solución. Ya. ¿Qué podemos ver de la gráfica? Podemos ver que el muchacho se acercaba acá, este estaba con una velocidad. El muchacho antes. Identificamos qué tipos de movimientos vamos a tener acá. El muchacho en ningún momento acelera. Me dice que va con una rapidez de 6 metros por segundo. ¿Qué me quiere decir? Que este muchacho va a ir, bueno, está corriendo y cuando está a 64 metros, este bus parte. Pero como el muchacho ya estaba agarrando una velocidad o ya tenía una velocidad, este se va a acercar y este bus va a ir avanzando poco a poco porque está partiendo. Cuando parte del reposo o cuando me dice que parte, tengo que, tengo que suponer que la velocidad de este objeto del bus va a ser igual a cero, la velocidad inicial de B. Le voy a poner una velocidad inicial de B va a ser igual a cero metros sobre segundo. ¿Por qué? ¿Por qué la velocidad inicial? Porque está partiendo del reposo. Este va a partir del reposo y poco a poco va a ir agarrando una velocidad. Pero mientras tanto el chico ya está corriendo sí o sí a 6 metros sobre segundo durante toda la trayectoria. Entonces tengo que encontrar el tiempo de encuentro. La ecuación general se me da por 64. Estamos trabajando todo en el sistema internacional. 64 más la distancia de B va a ser igual a la distancia de A. Tenemos una ecuación 64 más la distancia de B es igual a la distancia de A. Una ecuación similar a la que tenemos en el anterior ejercicio, pero lo voy a cambiar de orden. ¿Ya? Voy a poner que la distancia de A es igual a 64, a la distancia de B más 64. Solamente lo he ordenado mejor. Y esta va a ser mi ecuación alfa. Ya. ¿Qué más tengo? Bueno, tengo que trabajar sobre eso. Sabemos que para MRU nuestra ecuación es de la siguiente manera. Sabemos que la distancia es igual a que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo y que la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Esto es como trabajamos nosotros para MRU. MRU. Para MRU. Ya. El muchacho va a ir con MRU. Sabemos. Entonces ya tendríamos la distancia del muchacho. Básicamente la distancia del muchacho va a ser que la distancia... a ver, primero voy a poner esto. La distancia de A va a ser igual a la velocidad del muchacho. Y ahora,
El tiempo que tarda el bus en llegar desde este punto hasta este punto es el mismo tiempo que el muchacho tarda en llegar desde este punto hasta este punto. Ya les he dicho que si es el tiempo de encuentro, tienen que tener todos tienen que tener el mismo tiempo. Ya, todos los que estén involucrados en ese escenario. A ver, vamos a tener acá velocidad y por el tiempo. Entonces, eso nomás lo vamos a poner. Acá le vamos a poner que esto va a ser mi ecuación 1. Ya. Esto de acá lo voy a bajar un poco. Esto lo voy a bajar un poco. Para que se note que estamos trabajando, acá le voy a poner para el muchacho. Entre paréntesis. Ah, ya. Vamos a poner esto. Esto y lo voy a bajar. Ahora sí. Acá le vamos a poner para el automóvil. Y al automóvil nosotros le hemos nombrado con B. Pero el automóvil va a partir de reposo y va a ir acelerando. Y aquí va a tener una determinada velocidad. Esto no lo podemos analizar como MRU. Tenemos que analizarlo directamente como MRV. Para MRV tengo esta imagen de acá. No, voy a copiar esto. Estas ecuaciones de acá. Ya. A ver. eh, son las mismas ecuaciones que hemos visto al inicio. Donde vamos a tener velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración tiempo. La distancia va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio aceleración tiempo al cuadrado. La otra ecuación es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 aceleración distancia. Y les había anotado una fórmula más que es la que está acá. Distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial, todo esto entre 2 y todo esto por el tiempo. Ya, estas cuatro. Enfoquemos en estas de acá. Igual acá nos dice que está representando cada variable. De estas tres de acá, de estas tres, ¿cuál yo podría utilizar para relacionar distancia? En la primera ecuación, yo no tengo distancia y yo sé que para la ecuación general yo necesito la distancia del automóvil B. En la primera no tengo, me relaciona velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. En la segunda tengo distancia. Velocidad inicial tengo del automóvil. Sí, tengo la velocidad inicial que es igual a cero. Entonces todo esto se va a volver igual a cero. Si yo utilizo esta fórmula, todo esto va a ser igual a cero. Ya. Más o menos, un medio aceleración tiempo cuadrado. Ya tengo la aceleración del bus. Sí, me da, es igual a 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Ya, esta de acá no me sirve mucho. Perdón, la aceleración. La tercera ecuación estamos analizando. Tengo la velocidad final del bus. No tengo la velocidad final del bus. Tengo la velocidad inicial. Sí, es cero. Ya esto sí podría ser cero. Pero acá voy a tener 2 por la aceleración. Tengo la aceleración. Sí, tengo la aceleración del bus. Y la distancia de acá es la variable que necesito. Entonces, de acá podría despejar distancia, pero necesitaría tener la velocidad final del bus, cosa que no lo tengo. Entonces, la elección está entre estas dos de acá. Esta, ya hemos visto que tenemos todas las variables y además la distancia ya está despejada ahí. Esta de acá vamos a necesitar la velocidad final, por lo tanto no. Esta ecuación de acá podríamos utilizarla, sí, tiene distancia, ya, despejada. Pero no tenemos ni la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, pero no tenemos el tiempo. Entonces de acá me está faltando el tiempo. Entonces, en resumen, yo voy a borrar todas estas de acá y vamos a utilizar esta ecuación de aquí. ¿Ya? Voy a mantener ahí las ecuaciones porque con esas vamos a trabajar. No lo voy a borrar. Voy a acá poner una línea para continuar aún. Mm, Ya, lo que podría hacer es estas ecuaciones de acá, lo podría llevar a esta parte. De momento, mientras trabajamos eso y luego lo voy a poner en otro lugar.
Entonces, como habíamos quedado, vamos a trabajar con la ecuación número 2, con esta de acá. Y sabemos que el bus está yendo con una velocidad constante. Perdón, el bus está yendo con una velocidad que va a variar. MRV. Para el automóvil vamos a decir que la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué es lo que me define que sea más o menos? Que esté acelerando o desacelerando. Si está acelerando, está ganando velocidad. Por lo tanto, tomamos el signo más. Pero si está desacelerando, vamos a tomar el signo menos. En este caso, está acelerando, sí, porque el bus parte de reposo y va a ir ganando una velocidad. Por lo tanto, el signo que nosotros vamos a tomar es más. ¿Listo? ¿Qué más? Ya, tenemos la distancia. Esta distancia es la distancia de B. Le voy a poner la variable de B. La distancia de B. Y esta de acá es la velocidad inicial de B. Velocidad inicial de B, todo esto. No. La velocidad inicial de B es igual a cero. Sabemos eso. Listo. Acá, este de acá es la aceleración de... solamente estoy modificando las variables. La aceleración de B y aquí es tiempo al cuadrado. ¿Tengo aceleración de B? Sí, tengo la aceleración de B. ¿Cuánto es? La aceleración de B es igual a 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Y estas fórmulas le voy a poner un costado. Este costado ya, una vez que ya hemos identificado cuál vamos a utilizar. Entonces, como esto se ha vuelto cero porque la velocidad inicial era igual a cero, entonces nos queda la siguiente fórmula, que la distancia de B es igual a un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Y a esta le podremos llamar nuestra ecuación 2. Ya, ¿qué es lo que procede? Vamos a decir que 1 y 2 lo vamos a reemplazar en la ecuación alfa. Reemplazamos. La ecuación 1 está dada por esta de acá. Entonces vamos a tener que la velocidad de A por el tiempo es igual a ¿cuánto? Es igual a la distancia de B. Ya tenemos la distancia de B. La distancia de B está dada por un medio aceleración de B, todo esto por el tiempo cuadrado y todo esto más 64. Y bueno, tenemos esto. Ahora, ¿todo está en el sistema internacional? Sí, todo está en metros sobre segundo. Lo que procede a hacer es cambiar los datos. En vez de velocidad de A vamos a tener nosotros 6T, acá vamos a tener igual a un medio, acá la aceleración de B es igual a 0,5 y acá vamos a tener T cuadrado, todo esto más 64. Ya, estos signos yo lo voy a cambiar de color porque nos podremos confundir ahorita. Ya, aunque no se confunde, pero igual, por si acaso. Ya, ahí. ¿Qué podemos hacer? Vamos a llevarlo todo a este lado. Este 6T lo vamos a llevar a este lado. Estamos viendo que vamos a tener una ecuación cuadrática. Por lo tanto, acá va a ser 0 es igual a un medio. No, directamente ya lo multiplicamos, ¿no? Entonces un medio por 0,5. Es un cuarto. Ya de todas maneras lo vamos a multiplicar acá. No, a un medio todo esto por 0,5 y me va a dar igual a 0,25. Un cuarto. Entonces acá vamos a tener 0,25t cuadrado, todo esto menos 6t y todo esto, este menos, ya los signos ahorita lo voy a poner, más 64. Los signos, voy a borrar esto y esto, es lo mismo, solo lo estoy cambiando de color, menos y más. Listo, entonces tengo una ecuación cuadrática acá. ¿Cómo resuelvo yo esta ecuación cuadrática? Básicamente, para resolver una ecuación cuadrática, yo tengo que aplicar el método de la fórmula general, que lo voy a poner acá. Mm, fórmula
Ya, ya, la fórmula general está dada por esta ecuación de acá. Bueno, ¿qué me quiere decir? Ya, si yo tengo una ecuación cuadrática para esta ecuación, por ejemplo, esta de acá, lo voy a poner acá, ya, voy a poner este punto y vamos a tener acá, voy a trazar acá una línea, porque esto es una operación auxiliar. Esta ecuación es para un x cuadrado menos, bueno, pues sería ax cuadrado menos bx más bx, no importa, ah, más c, y esto es igual a cero. Acá podemos observar que tenemos una ecuación cuadrática. Esto va a ser x al cuadrado, esto va a ser x y esto va a ser, bueno, x a la cero, x cuadrado, x1 y x0. Es una ecuación cuadrática, es lo mismo que tenemos acá, pero con t cuadrado, t, y aquí tenemos t igual a la cero, t elevado a la cero, ¿no? Esto de acá lo tenemos que reemplazar acá, solamente con sus coeficientes. Agarramos su coeficiente, su coeficiente y su coeficiente. Y acá tenemos menos b. Es más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac. Menos 4, su coeficiente a, y por c, que es este coeficiente que está elevado con x igual a la cero. O sea, es independiente, ¿no? Y acá tenemos, todo esto está dividido entre 2 por a. Y acá a es el coeficiente del término de segundo grado. No solamente tenemos que hacer eso. Reemplazamos eso y vamos a tener dos resultados. Pero ¿por qué vamos a tener dos resultados? Porque este signo de acá, pueden ver que es más menos. Un resultado va a ser todo esto, pero con el signo más. Y el otro resultado va a ser todo esto lo mismo, pero con el signo menos. O sea, esto es lo que define los dos resultados. Por lo tanto, en este ejercicio vamos a tener una x1 y vamos a tener una x2. Dos resultados. Lo mismo que acá vamos a tener dos resultados para el tiempo t. Ya. Y eso lo podemos reemplazar directamente, ya, a la ecuación. Pero otro modo es utilizar la calculadora. Nos presionamos mode, nos vamos a la parte de ecuaciones y, a ver, voy desde el inicio, ¿ya? Para que no existe confusiones. Presiono mode, este botón que está acá. Luego voy a presionar ecuación, la opción 5. Presiono 5 y me va a dar esta serie de opciones. Yo voy a presionar la opción 3, ¿ya? Que me dice cuadrática. Una vez más. Presiono mode, me voy a ecuación, el 5. Acá tengo una serie. Yo voy a elegir el que es cuadrático. Hay una que es hasta el cubo. Estas de acá son ecuaciones de segundo grado con dos ecuaciones. Podemos ver ahí. Y esta es con tres ecuaciones. Esta es la ecuación cuadrática, la opción 3. Elijo la 3 y me va a dar este tipo, esta matriz. Me salió de ahí. Entonces solamente tengo que poner acá los coeficientes. Por ejemplo, para mi ejercicio, el primer coeficiente es 0.25. 0.25. Ya. A ver, con un ejemplo antes de resolver el ejercicio, ¿ya? Te van a entender por qué. Ya, voy a ponerle una ecuación cuadrática fácil. Le voy a poner ejemplo acá. Ejemplo, le voy a poner x cuadrado más 2x más 1. Le voy a poner más 3, si no. ¿No? Le podría poner de esta manera. Así. Acá le podría poner 3x. Y acá le voy a poner más 2. Ya, a ver, esta es una ecuación cuadrática. Y aquí podría poner menos, así, pero hacerlo un poco más complejo. Menos. Ya. Entonces, tenemos esta ecuación cuadrática. ¿Cómo metemos los datos a nuestra calculadora? Nos vamos a la parte de ecuaciones, perdón, mode, ecuaciones, la opción 3.
Tenemos esta matriz y metemos los coeficientes. En el apartado de A le vamos a poner el coeficiente de x al cuadrado. En este tenemos solamente 1. Para B vamos a tener un coeficiente de menos 3. Le ponemos menos 3. Y para el último tenemos un coeficiente de 2. Entonces acá va a ser igual a 2. Cabe recalcar que para resolver una ecuación cuadrática estas tienen que estar igualadas a 0. ¿Ya? Es por eso que nosotros leemos igual a 0. Ahí. Nos hemos quedado hasta acá y le damos una vez más a igual. Y me dice que x1 es igual a 2. Allá, entonces de este vamos a tener que x1 es igual a 2. Vuelvo a mi calculadora, le doy igual, y que x2 es igual a 1. Entonces acá yo pongo que x2 es igual a 1. Entonces me da estos dos resultados, ¿no? X2, x1. Estos de acá no, para nada. ¿Ya? A ustedes les va a salir solamente x2 y x1. Esto de acá no les va a salir. Es de esta manera que se resuelven los ejercicios. Una vez más, para hacerlo rápido, voy a mode, a ecuaciones, elijo la opción 3, acá le pongo el coeficiente de mi primer variable, que es x al cuadrado, que viene siendo 1. Luego le pongo menos 3, que es el siguiente, ¿no? Si este fuera positivo, obviamente le voy a poner positivo. Ahora le pongo esta que es igual a 2 y le doy un enter y me va a dar los dos resultados. Ya. ¿Por qué lo he hecho primero con un ejemplo? Vámonos a nuestro ejercicio. Le presiono ACK para limpiar y le pongo 0.25, que es mi primer coeficiente. Ahora le pongo menos 6, que es para el segundo. Luego le pongo 64. Esto está ordenado, ¿no? 2, 1 y 0. Elevado al cuadrado, elevado a la 1 y elevado a la 0. Aquí le pongo 64 para el término independiente y le doy a igual. ¿Qué me ha dado? Quiero que este valor lo vamos a sacar acá. ¿Ya? Y lo voy a copiar acá. X1 y X2, ¿cuánto me da? Vamos a ver acá. Si le vuelvo a dar igual, me da lo mismo, solo que con signo cambiado. ¿No? Ya. Tenemos dos resultados. Básicamente, estos dos resultados, ¿cómo yo lo tengo que tomar? X1 me va a representar a T1 porque mi variable era T1, ¿no? Esto de acá. Igual a X1 es igual a T1 y X2 es igual a T2, porque es con esas variables con las que estoy trabajando. Pero me da algo peculiar. Acá me dice 12 más 4 raíz de 7. Pero acá tenemos un valor. Bueno, no es un valor. Es una, es una letra, ¿no? Esta letra es I. A ver si lo acercamos un poco. Esta es la letra I. Me da 12 más 4 raíz de 7i y este me da 12 menos 4 raíz de 7i. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Esta i representa a un número complejo. Son imaginarios. Estos números son imaginarios. Pero ¿por qué me está dando números imaginarios? Porque no se ha podido resolver esta ecuación con números reales. ¿A qué me refiero? Que la calculadora funciona con esta ecuación que tenemos acá. ¿Ya? O sea, la calculadora ya tiene programada esto. Intercambia los datos y todo eso. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En algún punto la raíz, me refiero a esta raíz de acá, esa raíz, en algún punto la raíz ha salido negativa. ¿A qué me refiero? Ha salido, por ejemplo, la raíz. ¿Cuánto es b cuadrado? Solo esta raíz voy a agarrar. Tengo b cuadrado que viene siendo 6 al cuadrado, bueno, viene siendo 36 al cuadrado, 36, ¿no? 36 menos 4 por a, que viene siendo 0,25, y por c, que viene siendo 64. 64 por 0,25. O sea, básicamente 64 entre 4, que viene siendo 16, pero 16 por 4 me da igual a 64 otra vez. ¿No ven? Ya. Para salirse de este modo, por si acaso, se van a mode y presionan complex. Nada más. Dejo. A ver, vamos a tratar de resolver esto. 36 menos
4 por 0.25 por 64. ¿Qué me da? Me da más error. ¿Por qué me da más error? Porque esto de acá me da, a ver, resumido, me da 36 menos 64. Ya, porque 4 por 0.25 me da 1 por 64 esto. Y me da raíz de menos 30 y... A ver, vamos a hacer el caso. Mira, si yo le pongo aquí la raíz de 36 menos 64, me va a dar igual más error. ¿Por qué? Porque 64 menos 36 menos 64 me da igual a cuánto? Menos 28. Ya, acá lo estoy equivocando. Menos 28. Raíces de números negativos no existen. ¿Ya? La respuesta para esto de acá sería 28 y esa sería la raíz. No hay más. ¿Por qué? Porque no existe raíces de números negativos. Y siempre que vean raíces de números negativos es porque no les va a dar. Es imaginario. La calculadora sí me ha dado imaginario, ¿no? Es por eso. Ya. Hasta aquí les he explicado la parte matemática. La parte, o sea, la parte lógica. Pero ya, dejando de lado esto. ¿Qué me quiere representar esto? O sea, ¿por qué me está dando un imaginario en un resultado de un ejercicio de física? Eso quiere decir que no va a haber, no existe el tiempo para que suceda eso. Si se acuerdan del ejercicio, y espero que, bueno, para la parte para que sea más didáctico el video, mejor si tienen sus enunciados a la mano, ya, para que no lo pierdan esto. De todas maneras lo vamos a leer. Me decía el inciso A, determine después de qué tiempo a partir de ese instante el muchacho alcanza el móvil. Pero ya hemos hecho las fórmulas correctas y hemos visto que los tiempos me están dando en imaginario, ¿ya? Entonces eso quiere decir que el muchacho nunca va a alcanzar el coche. O sea, que este muchacho si bien va a avanzar hasta acá, está, tiene una buena velocidad y este auto está partiendo poco a poco, mientras se acerque a este muchacho al auto, este vehículo va a empezar a avanzar, va a agarrar una velocidad y lo va a dejar atrás al muchacho, o sea, que nunca lo va a alcanzar. Entonces, todo este análisis que hemos hecho inicialmente no es que esté mal, pero ya hemos comprobado que el muchacho no va a alcanzar el vehículo. La respuesta al inciso A sería que no lo alcanza. Me decía, determine el tiempo en que el muchacho alcance el automóvil. Básicamente no hay tiempo, ya hemos visto acá. Entonces acá le ponemos, entonces, acá le voy a poner, el muchacho no alcanza el automóvil. Y esa sería mi respuesta del inciso A. ¿Ya? El inciso A. No. Pero ¿qué nos dice el inciso B? Si no lo alcanza, determine la distancia que el muchacho se acercó al automóvil. Ya, a ver, entonces me está diciendo la distancia mínima, ¿no? Hallar la distancia mínima que el muchacho alcanza al automóvil. Tengo que hacer una nueva gráfica, porque este análisis no me va a servir, porque yo en este análisis he simulado que lo iba a alcanzar, pero hemos visto que no va a ser así. Bueno, vamos a tener que hacer una nueva gráfica. Y bueno, voy a copiar todo esto de acá. Traigo el inciso B. Solo estoy copiando, no porque vayamos a hacer el ejercicio de nuevo, sino que eh, nos va a servir. Esto de acá, lo voy no lo copio, esto, lo traigo esto.
Ya muy bien, así es, mira. Ah, listo. Entonces volvemos a dibujar la gráfica que teníamos, ¿ya? O sea, lo estoy analizando nuevamente, pero ya sabemos que el muchacho no va a alcanzar el automóvil. Ya voy a dibujar nuevamente acá. Trazo la línea, un color oscuro. Ya, una vez trazada esta línea, voy a dibujar acá el muchacho. Acá está el automóvil. Ya. Bueno, ya sabemos que no lo va a alcanzar, por lo tanto, el siguiente escenario va a ser el muchacho, que va a estar por acá, y el automóvil va a estar por acá. O sea, casi el muchacho casi estaba llegando al automóvil, pero ya el automóvil ha ganado una velocidad alta que, bueno, no la podía alcanzar. Vemos que esta distancia inicial está dada por, bueno, una distancia de 64 metros. Y acá ya tengo una distancia, esta es la distancia del vehículo. La distancia B le vamos a decir. A esta yo le voy a llamar mi distancia A. ¿Por qué A? Porque es la distancia que recorre el muchacho. Distancia de A. Y bueno, esto de acá lo podré poner en la parte inferior. No hacerlo. Acá lo voy a poner. La distancia del muchacho. Y tenemos una nueva distancia acá, que es la distancia mínima que el muchacho se va a acercar al vehículo. ¿No? Acá la distancia mínima, por lo tanto, lo voy a poner como D min. Ahora hallamos las ecuaciones o la ecuación principal. Acá podemos ver que 64 más la distancia de B va a ser igual a la distancia de A más la distancia mínima. Esta es la máxima distancia que se ha podido alcanzar. La distancia mínima a la que se ha encontrado esta de acá. Ponemos 64 más la distancia de B. Esto es igual a la distancia de A más la distancia mínima. Y esta sería mi ecuación alfa. Ahora voy a trazar acá una línea. Acá de esta manera. Y ahora tendría que generar mis ecuaciones. Pero ya las he generado para las otras. Por ejemplo, vamos a utilizar la misma. Esta de acá vamos a utilizar, va a ser la misma. Esta ecuación, la ecuación 1. ¿Ya? Y también esta, la ecuación 2, va a ser igual la misma. Nada más, nada va a cambiar. Ya hemos hecho la mayor parte del trabajo en el inciso A. Por lo que voy a tener que, lo siguiente, voy a tener 64. Bueno, esta ya no lo voy a llamar alfa porque la primera ecuación se llamaba alfa. Esta la voy a llamar beta. Bien. Entonces acá voy a decir que 1 y 2 en beta. ¿Qué tendríamos? 64 más la distancia de B. La distancia de B es MRV. Voy a copiar estas ecuaciones, porque si no, no van a entender. Son las ecuaciones que hemos hallado hace rato. Acá la copio y la llevo acá. Ya, voy a acomodar. Yo sé que esta es la distancia de A. Lo voy a llevar acá abajo. Y la distancia, la otra distancia es esta de acá. Esta de acá y la distancia 2 es esta de acá. Listo. Ya tenemos esas ecuaciones. Entonces vamos a tener acá lo siguiente. 64 más acá. La distancia de B.
tener un medio, aceleración de v tiempo cuadrado. Esto es igual a la distancia de x, velocidad de a por el tiempo más la distancia mínima. De mínimo. Distancia mínima. Listo. Tenemos esta ecuación. Lo único que hago ahora es reemplazar datos. Acá voy a tener 64 más. Acá voy a tener un medio, todo esto por 0,5. Todo esto por tiempo al cuadrado. Y esto es igual a ¿cuánto? La velocidad de a, que viene siendo 6t, más distancia mínima. Ya. Voy a llevar todo lo que tengo a este lado para igualarlo a cero y ver qué tengo. Acá voy a tener esto, un cuarto me va a dar 0,25 t cuadrado menos 6t más 64 y menos la distancia mínima. Ya, estos de acá lo tengo que llamar como si fueran constantes solamente, porque no tienen ningún tipo de variable. Esta tiene t y esta tiene t cuadrado. Y esto es igual a cero. Me está dando esta ecuación. Ahora, en esta ecuación podemos observar que tenemos dos variables. Tenemos t, que no la conozco, porque el tiempo que, que llega hasta este punto, el tiempo que tarda en llegar hasta este punto, no lo tenemos. El tiempo que tarda en acercarse lo máximo a este auto. Ese tiempo no lo tenemos. Sería este tiempo de acá. Acá. Ese tiempo. Y ese tiempo va a ser igual a este tiempo, ¿no? Es por eso que hemos tomado solamente una variable, la variable t. Ahora, eh, también tenemos distancia mínima que tampoco la conocemos. Entonces tenemos una ecuación con dos variables. ¿Se puede resolver? No. Ya. Bueno, no, no es que no se pueda resolver ahorita. Ahorita van a ver cómo lo vamos a resolver. Pero así a simple vista no podríamos, porque si nosotros tratamos de meter esto en la calculadora nos vamos a quedar sin un dato. Ya, no es esta calculadora, es la ecuación. Ya, esta caso de acá. 0,25, por ejemplo, me voy a ecuaciones, el 3, y acá le pongo 0,25. Acá le pongo menos 6, ¿no? Ya como es rato. Pero acá le pongo 64 menos la distancia mínima. Y esa variable yo no la tengo, yo no la conozco. Es por eso que no puedo utilizar esto, ni puedo utilizar el método de la fórmula. ¿Cómo lo vamos a resolver? Nosotros conocemos la ecuación de la... Bueno, no conocemos todavía, porque todavía no hemos llegado a eso. La ecuación para un rato de la recta. Voy a mostrar cuál es la ecuación de la recta. Por ejemplo, eh, una recta está definida por esta ecuación. Y es igual a mx más b. ¿Ya? Cualquier recta graficada en el espacio, perdón, en el plano cartesiano, va a estar definida por esta ecuación, donde esta m es la pendiente, acá tenemos x y esto es más b. Ya, pero ¿en qué me ayuda eso? Lo que vamos a hacer es igualarlo a una de esas rectas. ¿Por qué lo vamos a igualar a una de esas rectas? Me está pidiendo la distancia mínima. ¿Ya? Ya más adelante van a ver, incluso tal vez el siguiente semestre, cuando ya estén en cálculo, cuando se habla de distancias mínimas o máximas, se habla de derivadas, eso es cálculo. Y en una ecuación de la recta, precisamente justo esta pendiente de acá es la derivada. Ya. Pero nosotros lo vamos a hacer de la siguiente con métodos matemáticos que nosotros conozcamos. Le ponemos una ecuación cualquiera. Por ejemplo, le voy a poner la ecuación más básica, que sería la ecuación de la recta. Le voy a poner igual a ax, ya, al cuadrado, no, perdón, ax más b. Y todo esto elevado al cuadrado. Ya, pero si yo elevo todo esto al cuadrado, ¿qué me va a dar? Acá voy a tener ax, es un trinomio cuadrado perfecto. A cuadrado, x cuadrado más 2 veces a x y por este de acá, por b
más b cuadrado. ¿Ya? Cabe recalcar que este signo de acá puede ser más o menos, no es que va a afectar mucho, este de acá y este de acá, ¿no? Puede ser más o menos. Acá le voy a poner más menos y acá le voy a poner más menos, ¿ya? Ese signo. Ahora, a ver, ¿dónde está? A ver, no sé, no más. Ya hemos hecho, miren, ax más menos b, ¿ya? Acá, ¿qué teníamos? Perdón, ¿dónde está ese perdido? Acá, desde acá. Tenemos mx más b. Nosotros en vez de b le hemos puesto a. ¿Ya? Solamente eso cambiado. Binomio cuadrado perfecto clásico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos x al cuadrado, x, y acá tenemos x a la cero. Acá tenemos t al cuadrado, t, y acá tenemos t a la cero. Lo único que vamos a hacer es igualar esto de acá a esto de acá. O sea, los cuadrados con los cuadrados. Esto lo vamos a igualar a esto de acá. ¿Ya? Y esto de acá lo vamos a igualar a, bueno, esto de aquí lo vamos a igualar a esto de acá. Nada más, solo eso. A ver, vamos a ver el primer caso. Este de acá, donde 0,25 viene siendo igual a cuadrado. Claro, es eso, porque la t ya no lo vamos a anotar. T cuadrado y aquí tenemos x cuadrado. Esto lo vamos a igualar a esto. Por lo que a va a ser igual a 0,25 al cuadrado. Aquí me debería dar 0,05, pero a ver, lo vamos a meter a la calculadora. Debería darme 0,5. Raíz de 0,25 me va a dar igual a cuánto. Un medio o 0,5. ¿Por qué eso? Porque yo sé que la a se va a despejar de la siguiente manera. Va a ser la raíz de 0,25. Por lo tanto, a va a ser igual a 0,5. Ya si le sacan raíz a esto, les va a dar esto. Y aquí habríamos hallado esto. Ahora, ¿qué más hacemos? Con esta A, si lo reemplazamos en la segunda, acá, vamos a igualar lo mismo. Vamos a tener que menos 6t es igual, ¿cuánto? A 2 por A por E por B, ¿no ve? Porque la X ya no lo anotamos, la X ya se va con la T, solo me quedaría 2A y B. Acá vamos a tener que menos 6, esta T tampoco ya lo anotamos. No solo lo pongo de esta manera, así, de esta manera. Ya. Lo que yo quiero hallar es B, ¿no? Ahora, para hallar B le voy a poner de la siguiente manera. Ya, entonces debería darme. Ojo, pero como estoy agarrando el signo menos, entonces estoy simulando que esta de acá también va a ser una ecuación cuadrática con el signo menos. Por eso le he puesto más menos, ya no importa el signo. Entonces en esta parte también le voy a poner menos. Acá, le voy a poner menos. Lo único que hago es, estos menos de acá se van a ir y voy a despejar eso de ahí. Voy a tener que 6 es igual a 2 por A. A es 0,5. Todo esto por B. Y voy a tener el valor de B, que es cuánto. Acá abro la calculadora. Se me ha cerrado. Voy a tener que 6, todo esto dividido entre 2 por 0,5. Me da que B es igual a 6. Ya. Entonces ya tenemos el valor también de 6. Lo único que hago ahora es agarrar estos de acá. El último. Voy a tener que 64 menos d min es igual a b cuadrado. De aquí yo sé que b cuadrado es igual a cuánto. Voy a ponerle aquí 64 menos d min. Incluso ya podría despejarlo. Voy a tener 64 menos b cuadrado. ¿Cuánto es b cuadrado? 6 cuadrado. Y esto es igual a distancia mínima.
Listo. Acá. Por lo tanto, la distancia mínima va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 64 menos 6 al cuadrado? 6 al cuadrado es 36. Y 64. 64 menos 6 al cuadrado. Y vamos a tener 28. Y ya estaría. Y la distancia mínima es igual a 28 metros. Estamos trabajando en el sistema internacional. Y este de acá sería el resultado. Entonces, la distancia más corta que ha habido entre ellos, la distancia mínima que ha habido entre ellos, ha sido 28 metros. Pasado los 28 metros, el vehículo ya agarra una velocidad mayor a la del chico, por lo que se ha ido alejando más y esta distancia ha ido creciendo más, más y más. Ya. Acá le voy a poner respuesta y respuesta inciso B. Y aquí habríamos acabado el segundo ejercicio. Ahora, para el ejercicio 3, vamos a copiar el ejercicio. Es este de acá. No, no lo voy a copiar por partes. Acá, lo pongo acá. Y voy a copiar su gráfico. Bueno, entonces lo tengo de esta manera. El ejercicio me dice lo siguiente. La vela se consume uniformemente a velocidad de 0,8 centímetros sobre segundo. ¿Con qué velocidad se desplaza el extremo de la sombra que se proyecta en la pared vertical debido al obstáculo B? Ya aquí tengo una vela y me dice que esta se está consumiendo uniformemente a 0,8 centímetros sobre segundo. Acá tengo un obstáculo y acá tengo la pared. Bueno, me dice con qué velocidad se desplaza el extremo de la sombra que se proyecta en la pared. Ya, a ver. Para esto tengo que tener un poco de... mm, tengo que tener un poco de imaginación. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando una vela está... bueno, se empieza a derretir? Sabemos que la vela ocasiona luz. Bueno, es una fuente de luz. Y la luz en este punto va a estar dada por esto. Sí, acá lo voy a explicar. Una nueva gráfica. Voy a subir un poco esto. Ya. Esta gráfica lo hago un poco más pequeña. Y la voy a explicar en este punto. Ya. Acá esto voy a poner una división. Ya. Sí. Entonces, pues voy a ponerlo con rojo. Yo sé que esta vela, como está acá con este obstáculo, solo va a proporcionar luz desde este punto. A ver, hasta este punto. Desde este punto hasta esta parte de la pared. Bueno, va a proporcionar más luz, ¿verdad? De esta manera, así. Pero mientras se haga más pequeña esta luz, o esta vela, mientras se vaya consumiendo, esa luz va a ir disminuyendo. eh, por lo que esta va a generar una sombra. ¿Ya? Ver, entonces, nuevamente, la vela va a tener luz desde este punto hasta este punto. Pero voy a dibujar acá un escenario donde tengamos la vela ya, pero ya consumida. Ujú. Esta gráfica la voy a mover acá. A ver dónde está. Esta gráfica. Ya lo voy a mover acá. Ya hemos dicho que esta vela va a ser acá de esta manera. Va a dar luz a todo lo que esté acá. Ya. Pero mientras esta vela se vaya consumiendo, vamos a tener el siguiente gráfico. Acá, el gráfico esto.
Acá voy a dibujar, esta va a ser la pared, podría ser la pared, de manera, ya. El obstáculo lo voy a dibujar de esta manera, ya. Y la vela va a ser esta de acá. Y va a tener un mechón rojo. Listo. Entonces esa va a ser la vela. Pero cuando ya se está consumiendo. Al inicio estas dos eran del mismo tamaño, el obstáculo y la vela. Pero esta vela se va consumiendo. Y esta sombra, ¿cuál es la sombra? Esta de acá. Acá está generando una sombra porque la luz no está llegando ahí. Solamente está llegando desde este punto, a partir de acá hacia arriba. Pero mientras esta vela vaya creciendo, vamos a tener acá dos figuras. Bueno, estos dos los voy a modificar ya. Estos objetos con una línea más gruesa. Ver, lo voy a poner así de esta manera. Voy a dibujarlo con esto. Este era el piso. Ya. Este el obstáculo. Perdón, esa es la pared. El obstáculo lo vamos a dibujar con amarillo. Con verde. De esta manera. ¿Ya? Y la vela va a ser amarillo con un poco de rojo. ¿No? Perfecto. Listo. Y volvemos a la línea delgada. Ahora sí. Entonces, acá yo voy a trazar cuál es la luz que proyecta. Acá tenemos esto. Y teníamos un eje vertical al que estaba alumbrando inicialmente. Sabíamos que esto de acá era la sombra. Ver, lo voy a dibujar con esto. Esto de acá, esto lo voy a borrar. Y lo voy a hacer con un resaltador. Sabíamos que esto de acá era la sombra, pero esa sombra va creciendo con el tiempo. Mientras se va consumiendo la vela, esa sombra va a ir creciendo. Entonces solamente me está pidiendo cuál es el tiempo o con qué velocidad esta sombra se va desplazando. Ya. Y bueno, me da la velocidad de la vela. Yo voy a dibujar acá la velocidad de la vela, que lo voy a poner como una V nomás directamente, que va a ser a 0,8 centímetros sobre segundo. Si hemos entendido esa parte de cómo se está derritiendo, estas manchas me están mostrando mucho. Hasta ahí yo creo que se ha entendido, más o menos, cuál va a ser la sombra. Ahora sí, la velocidad es igual a 0,8 centímetros sobre segundo. Quiero hallar con qué velocidad esta sombra está creciendo, esta sombra de acá, porque esta sombra crece. Ya, veo la gráfica y me está dando unas distancias. Uno, me está dando la distancia, esta de acá que es 3A, esta de acá es 2A. Por lo tanto, acá se me está formando como una relación de triángulos. Acá yo podría ponerle dos ángulos. ¿Por qué? Porque me están dando 2A y 3A. Estas A's como tal no tienen un valor, pero yo puedo eliminarlos. Y van a ver cómo. Este le voy a llamar alfa, que va a ser el ángulo, y este mismo ángulo se repite acá. Eso es una propiedad de los ángulos, cuando tenemos cortes entre dos líneas. Ahora, yo podría utilizar uno. Acá le voy a poner solución. Solución. Para relacionar estos dos lados, podría utilizar estos dos ángulos. ¿A qué me refiero? Esto de acá es una distancia, y a esta distancia yo le voy a llamar M. Esto de acá igual es una distancia, y a esta distancia yo le voy a llamar N. Son las distancias que van recorriendo. Esta es la distancia que la vela ha recorrido mientras se iba derritiendo. Y esta es la distancia que la sombra ha ido recorriendo desde el inicio. Y yo lo puedo, y esto de acá es 2A, no, esta distancia acá,
Esta distancia acá es 3A. Ahora sí, la solución yo voy a poner que la tangente de alfa, esta tangente de acá, la tangente de alfa va a ser igual a ¿cuánto? Fíjate, sabemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto de este es M. eh, Todo esto sobre el cateto adyacente. El adyacente es esto de acá, porque esto mide 3A. Esto de acá es el valor de 3A. Perdón, me estoy atorando. Esto es 3A. Solamente tengo que poner esa distancia. Cateto opuesto, que es M, sobre cateto adyacente, que es 3A. Pero a la vez, este mismo ángulo alfa también se puede relacionar con este triángulo de acá. Su cateto opuesto es N. Cateto opuesto es N. Y del otro lado, su cateto adyacente sería este de acá, que es 2A. Aquí le ponemos 2A. Ahora, acá las A se pueden ir y me quedaría una relación de la siguiente manera. Sería que M sobre 3 va a ser igual a N sobre 2. Y aquí voy a tener una relación, puedo despejar cualquiera de estos dos. Por ejemplo, M, porque es de la sombra, voy a tener aquí 3 medios. Y a esta yo le puedo llamar mi ecuación 1. Ya. ¿Qué más? Ya, por si acaso, espero que se haya entendido esta parte de las relaciones de los triángulos. Solamente he agarrado esto. Por el primer triángulo he agarrado esto de acá. Ya solamente estoy repitiendo esto de acá. Yo sé que esta distancia es M. Esta distancia es M. Esta distancia es 3A. Y esto es alfa. Entonces, de acá le he sacado el cateto opuesto y he sacado este de aquí. Lo mismo para el otro. Tengo este triángulo de acá. Sí. Y así. ¿No? Es un triángulo. Este ángulo es alfa. Esta distancia es n y esta distancia de acá es 2a. De ahí es donde le he sacado los tangentes, luego le he igualado esto de acá, he despejado m porque al final me interesa de la sombra, me pide con qué velocidad la sombra se desplaza. Ya. Recordamos nuestra fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, porque este no está acelerando, o sea, lo vamos a tomar como MRU. Pero para MRU nosotros sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Pero si de aquí despejamos la distancia, vamos a tener que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Teníamos esta relación de acá y sabemos que m es una distancia y que n es otra distancia. ¿Qué pasa si relacionamos esta de acá y esta de acá? Yo le voy a poner esta en la ecuación 2. No, ni siquiera es una ecuación, es una fórmula. Yo solamente voy a trabajar con ella. En lugar de m voy a poner que la velocidad m es para la sombra, ¿verdad? Esta es la sombra y n es para para la vela. Le vamos a poner para la sombra. Y en lugar de m le vamos a poner la velocidad de la sombra por el tiempo es igual a ¿cuánto? A 3 medios y n es la distancia que recorre la vela mientras se va derritiendo. Por lo tanto, tenemos que poner velocidad de la vela, todo esto por el tiempo. Ahora de acá podemos ver que el tiempo se ha ido. Se puede simplificar. Y vamos a tener que la velocidad de la sombra es igual a 3 medios por la velocidad de la vela. Pero la velocidad de la vela, bueno, la velocidad de la sombra es igual a 3 medios por la velocidad de la vela. La velocidad de la vela está dada por 0,8 centímetros sobre segundo. Vamos a seguir trabajando con centímetros sobre segundo.
Lo voy a poner a la calculadora. No sé por qué le fue cada rato. Le pongo acá 3 medios, todo esto por 0,8. Y esto es igual a 1,2. Entonces la velocidad de la sombra voy a ser igual a 1,2 centímetros sobre segundo. Y esta sería la respuesta. Si se dan cuenta, solo hemos trabajado con MRU. No hemos trabajado con MRV porque tampoco me daba aceleración. Y bueno, hasta ahí habríamos acabado con el tercer ejercicio. Ahora, continuando con el ejercicio número 4. Vamos lo siguiente. Bueno, igual que la anterior, lo vamos a copiar por partes. Le ponemos una nueva página. Bien, las vamos a... Ya lo vamos a poner así de esta manera. Ya. ¿Qué me dice el ejercicio? A partir de la gráfica B versus T, se pide determinar la velocidad media del móvil en el intervalo de 4 a 12 segundos. Ya acá tenemos una gráfica B versus T. Este es un ejercicio de gráficas. ¿Qué tipo de gráficas más vamos a encontrar para estos casos? Vamos a encontrar gráficas también de X versus T, ¿ya? Pero las más, eh, bueno, las que más he visto para los exámenes del prefacultativo son las de B versus T, por el grado de su complejidad. No es que sea complicado, pero es que son más completos que las gráficas X versus T, ¿ya? A ver, en una gráfica de B versus T, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, estos igual lo vemos como gráfica, pero toda esta gráfica de acá, rayando, toda esta gráfica de acá representa a un movimiento, es lo que nosotros vamos graficando. Por ejemplo, acá le ponemos un auto, ¿no ve? Y acá le ponemos otro auto y acá tienen un tiempo de encuentro, no sé. Solamente hay un auto y acá tiene una distancia y te está diciendo que este frena por acá. Ya, todo eso lo que nosotros analizábamos también se encuentra en esta gráfica. Ahora, la distancia recorrida de un automóvil, y lo voy a poner acá con texto, le voy a poner la distancia recorrida de un automóvil, de una partícula, lo voy a poner como partícula, de una partícula es el área bajo la curva. Déjame escribir partícula, entre paréntesis, automóvil, coma, persona, coma, objeto, coma, objeto, y coma, etcétera. Eso. Es el área. Ya la distancia recorrida de una partícula es el área bajo la curva. Eso es lo que tenemos que saber para resolver este ejercicio, nada más. Acá, ¿cuál es la curva? Esta de acá. Podemos ver esto y esto. Esto es una curva. Y esto también satisface la cuestión de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. O que la distancia sea igual a velocidad por tiempo. Es de ahí de donde viene. Tenemos acá una gráfica de velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. El área bajo la curva representa a la distancia. Entonces, ponemos acá solución. Y tengo que ver cuál es la velocidad media, me dice. Ya la velocidad media. Esto es MRV, perdón.
¿Por qué MRV? Porque podemos ver que para un tiempo tiene 10 metros sobre segundo, luego rebaja hasta 5 metros sobre segundo, o sea, ha desacelerado. Luego vuelve a acelerar, y luego vuelve a desacelerar hasta llegar hasta aquí. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener solamente la distancia bajo la curva, nada más. La distancia es el área bajo la curva. El área bajo la curva está dado por lo siguiente. Voy a copiar esta imagen porque quiero, perdón, ponerlo en la parte inferior. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Esto de acá. ¿Cuál sería el área bajo la curva? Lo voy a pintar con amarillo. Sería esto de acá. Esto, esto, todo. Todo esto sería el área bajo la curva. Esto de acá, esto más lo que voy a pintar. Ahora lo voy a arreglar con la goma, lo que es lo que me ha salido de las líneas. Ya, esa sería mi área bajo la curva. Pero para el área bajo la curva, ¿qué tenemos, ¿qué tenemos que tener? Bueno, tenemos que tener la base, o tenemos que dividirlo en figuras de las que nosotros conozcamos las áreas. ¿Qué áreas conocemos de qué figuras conocemos sus áreas? Uno, del cuadrado, que es base por altura. De un triángulo es base por altura entre dos. Nada más, solamente eso tendríamos que saber. Entonces, esta gráfica que tenemos acá, ¿cómo nosotros la podemos dividir? Nosotros la podemos dividir de la siguiente manera. Acá voy a escoger esto, el lápiz, y me voy a... De 4 a 8, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto de distancia? La gráfica ya me está dando los valores. De 4 a 8 voy a tener 4. De 8 a 12 también tengo 4. Y de 12 a 16 también tengo 4 de distancia. ¿No? Ya. ¿Por qué necesito eso? Porque esa va a ser mi base. Ahora, ¿qué más tengo acá? Eh, acá, esto de acá yo podría dibujar acá un triángulo. Acá, acá, y la puedo dividir. Acá tendría un triángulo, acá tendría un rectángulo. Ya, yo sé que esta área de acá igual sería lo mismo, ¿no ve? Esto de acá y esto de acá. O sea, mira, tengo aquí dos triángulos y dos rectángulos del mismo tamaño, porque acá la base es 4, la 4, acá la altura para el rectángulo es 5 y la altura para el triángulo es, bueno, viene siendo 10. ¿Ya? Ojo, acá esto quiere decir que entre este y este voy a tener 5 de altura. Nada más. Y acá tengo un triángulo grande, ¿no? Ya. Lo vamos a poner con nombres. Por ejemplo, este lo vamos a llamar área 1, este lo vamos a llamar área 2. Ya, lo tengo dos veces esta área 1 y tengo dos veces esta área 2 porque estos de acá igual valen. Y esto de acá lo voy a llamar área 3. Ahora, tenemos que tener algo en cuenta, ya, porque aquí nos estamos pasando de algo. Ya les he explicado, pero ¿cuál sería el área bajo la curva de todo su recorrido? Pero me decía en el intervalo de 4 a 12 segundos. Acá tengo 4 y acá tengo 12. Por lo tanto, desde acá hasta acá tengo que analizar. Por lo tanto, el área 3 no lo voy a analizar porque solamente me está pidiendo del segundo 4 al segundo 12. Solamente tengo que analizar tramo. Este tramo de acá, nada más. Por lo tanto, el área 3 me saldría sobrando. ¿Cuándo tendría que tomar en cuenta esta área 3? Cuando me diga el recorrido total. Entonces, el recorrido total va a ser todo el área bajo el curvo. Por lo tanto, de momento, esta área de acá no me sirve, lo voy a borrar. Listo, ya. Esto también no va a servir, solamente necesito del 4 al 12. Vamos a ponerle acá que el área total o la distancia total va a ser igual a dos veces el área 1
2 veces el área 1 más 2 veces el área 2. Ya, pero el área total es igual a 2 veces el área 1. El área 1 es este triángulo de acá. Este triángulo tiene una altura de ¿cuánto? Voy a ponerlo esto un poco más acá. Y voy a dibujar esto. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Luego tengo esto, tengo esto y tengo esto. Este es el área 1 y este es el área 2. Lo mismo lo he copiado, pero este tiene una altura de 5 y tiene un ancho de 4. Este tiene un ancho de 5. ¿Por qué 5? Acá de 10 a 5 hay 5 de distancia, eso ya lo hemos puesto acá. Y de 5 a 0, ¿cuánto tengo de distancia? También tengo 5. Entonces eso de ahí, con esos valores. El área 1. El área 1 es esto de acá. Ya les he dicho que el área de un triángulo es un medio de la base por su altura. Su base es ¿cuánto? 4. ¿No ves? La misma base. Su base es 4 y su altura es 5. Más 2 veces el área 2. El área 2. Pero este es un rectángulo. Directamente el área es base por altura. Por acá le ponemos por su base que viene siendo 4 y por su altura que viene siendo 5. Entonces el área total va a ser igual a ¿cuánto? Aquí este con este se va a ir, voy a tener 20 más 40, ¿no? Me viene siendo 60 en total. Esto es más. Esto es más. Y me da 60. ¿60 qué? 60 metros. ¿Por qué 60 metros? Porque la gráfica de la velocidad me está dando en metros sobre segundo y el tiempo en segundos. Obviamente la distancia tiene que estar en metros. Entonces el área total había sido 60 metros. Pero me pedía ayer la velocidad media. Entonces acá le pongo esto. Y lo voy a poner acá para la velocidad media. Ya la velocidad media solamente es está dada por la siguiente ecuación, que es lo mismo que esto de acá arriba, por si acaso, se entiende de la misma manera. ¿No? Solo que lo vamos a disminuir. ¿Por qué media? Porque en gráficas utilizamos ese término mucho, velocidad media. No se van a dar cuenta por qué. La velocidad media, voy a poner de esa manera, la velocidad media es igual a la distancia que se ha recorrido en el trayecto que nos están pidiendo. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre la diferencial de tiempos. Ya, pero ¿qué es diferencial de tiempos? Básicamente es la resta de estos tiempos de acá. Por ejemplo, va a ser igual, entonces, yo le voy a poner acá una flecha, la velocidad media va a ser igual. La distancia ya lo hemos hallado, 60 metros. Y todo esto entre ¿cuánto? La diferencial de un tiempo está dado entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Solo eso. El tiempo final en mi caso sería 12 y el tiempo inicial sería 4. Son del tramo que estoy analizando. Por lo tanto, aquí voy a tener 12 menos 4. Acá le pongo flecha. Voy a tener una velocidad media de ¿cuánto? Directamente le pongo a la calculadora. Voy a tener acá una división de 60, todo esto dividido entre 12 menos 4, que viene siendo 8, y me da 7,5. 7,5 metros sobre segundo. Y esa sería mi velocidad media. Si no quieren poner ese diferencial, hay otra manera. Bueno, directamente ya viendo más, esto es un poco más visual. Obviamente me está pidiendo el área de esto de acá, la velocidad media de esta área de acá, bajo esta curva nomás. No esta, ¿no? Ya les he explicado por qué no esta, porque la enunciado me dice solo de 4 a 12 segundos. Tengo que saber cuánto tiempo hay acá. Obviamente, de 4 a 12, ¿cuánto sería la base del tiempo entre estos dos? Acá tengo 4 y acá tengo 4. Por lo tanto, la suma de estos dos es 8. Si acá me voy a esta diferencial de tiempo,
12 menos 4 es 8. Solamente tendría que ponerle igual. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero en vez de tiempo yo le he puesto diferencial de tiempo. Nada más. ¿Ya? En resumen les estoy diciendo que tomen en cuenta más este de acá. ¿Ya? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Distancia ya hemos hallado y el tiempo que hay entre estos dos, ¿cuánto es? 8 segundos. Ya ponen esos 8 y les tiene que dar este resultado. Ese es el primer ejercicio de la gráfica. Espero que se haya entendido y si tienen dudas me avisan. Bueno, nos vamos a ir al siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente. Antes, voy a copiar el ejercicio. Voy a abrir una nueva hoja y le voy a poner esto. Esto bien. Me da esto, pero este enunciado tiene una gráfica. Acá. Y acá. Listo. Y a ver, ¿qué me dice? Me dice, dos automóviles A y B empiezan a moverse desde el mismo lugar, y en el mismo lugar, y en el mismo sentido. Ya. El móvil A se mueve con velocidad constante de 40 metros sobre segundo, mientras que B parte del reposo y acelera a razón de 4 metros sobre segundo cuadrado. Calcular la velocidad de B en el instante que alcanza al móvil A. Ya. Entonces, bueno, ya les he dicho que estas gráficas tienen que entenderlo con un poco de imaginación. Obviamente nosotros vamos a poner acá, por ejemplo, solo esto. No es necesario que pongan esto para la resolución. Pero me dice que dos automóviles, acá lo voy a poner así de esta manera, dos automóviles A y tengo el móvil B. Voy a dibujar mejor. Acá el móvil A y acá tengo el móvil B. Están partiendo del mismo punto. Y esos empiezan a moverse desde el mismo lugar, en el mismo lugar y en el mismo sentido. Entonces ya vamos a suponer que van a ir en este sentido. ¿Ya? El móvil A se mueve con una velocidad de 40 metros sobre segundo. Acá le vamos a poner una velocidad de A igual a 40 metros sobre segundo. Mientras que B parte de reposo y acelera a razón de, entonces me dice que la aceleración de B es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, graficando esto, ¿qué es lo que va a suceder? A va a partir y se va a encontrar por este punto más o menos. ¿Ya? Pero B en este mismo punto y al mismo tiempo está partiendo, pero está partiendo de reposo con una velocidad muy lenta. Por lo tanto, se va a encontrar atrás de A. ¿Ya? Este es el primer escenario. El segundo escenario es este, donde estos dos van a estar separados por una distancia. ¿Por qué? Porque A tenía una velocidad constante y B estaba partiendo de reposo, por lo tanto se ha trazado al salir. ¿Ya? Entre estos dos va a haber una distancia de L, vamos a poner. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Este es el tercer escenario. Acá, velocidad de A tenía, ¿no ve? Que era de 40. Pero la velocidad de B era igual a cero, a partir de reposo. Pero en este caso, la velocidad de B ya no es igual a cero, es diferente de cero. Que ya tiene una velocidad de B. Pero este tiene una, acá lo diferente de cero. Pero este tiene una aceleración de ¿cuánto? De 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y velocidad de A va a seguir manteniendo eso, lo que tenía inicialmente, que es 40. Pero para el tercer caso, como este está acelerando el B, entonces nuevamente lo va a alcanzar a A. Acá vamos a tener A y acá va a estar B. Sí, nuevamente, pero ya hasta este punto. Ya. Acá obviamente velocidad de B obviamente es diferente de cero y este tiene una aceleración de B que es igual a 4. Este igual a la aceleración de B. Y la velocidad de A sigue constante todo el trayecto, pero ya lo alcanzó otra vez.
Ya, entonces ya se vuelve a encontrar. Eso es lo que me está diciendo básicamente el ejercicio. Como les he dicho, esto de acá no es necesario anotarse. Lo voy a dejar ahí, pero de todas maneras. Directamente se van a la gráfica. Ustedes váyanse a la gráfica para no perder tiempo. Y vean que la gráfica también les explica eso. Cómo, cómo A ha mantenido una velocidad constante todo el trayecto. Por eso es una línea. Por eso su velocidad no cambia. Siempre está aquí. De aquí al transcurrir del tiempo. A diferencia de B, que al inicio su velocidad, ¿cuánto era? Era cero, pero ha ido acelerando, y así hasta llegar hasta este punto. Acá me está diciendo que tiene 4T. Y aquí es. ¿Por qué me está diciendo aquí que es 4T? Ya, ahorita vamos a ver eso. Ya. Entonces, tal vez me está dando aquí un valor que es de la velocidad, pero que va a depender del tiempo. Pero no debería darme así, ¿ya? Este ejercicio igual lo he sacado de un lugar que estaba propuesto. Ya. Nos vamos a basar en la gráfica. De todas maneras, ese dato no lo vamos a necesitar porque solamente me está dando este valor de acá, de acá, de acá. Ya, lo que necesitamos sí o sí es este de acá y este de acá. ¿Qué podemos decir? Como me está diciendo en qué, al inicio me ha dicho una cosa, que han iniciado desde el mismo punto, ¿ya? O sea que la distancia de A hasta llegar hasta este punto, y voy a poner acá así, ya está traspasando, ¿no? Las áreas. Esa es la distancia de A. Y la distancia de B va a ser la misma, porque parten del mismo punto y llegan al mismo punto, ya hasta el punto de encuentro. Pero están partiendo desde el mismo lugar y a la misma distancia. Esto lo voy a llamar la distancia de B. Por lo que yo puedo decir acá para mi solución que x de A va a ser igual a x de B. O la distancia de A va a ser igual a la distancia de B. Ya, yo lo voy a representar en este caso de esta manera. Esto era un gráfico ilustrativo. Pero yo lo voy a representar como x de A es igual a x de B. La distancia de A es igual a la distancia de B. Ahora, la distancia de A sabemos que está yendo con velocidad constante. Por lo tanto, es mru solamente. ¿Qué es mru? Ya les he explicado en los anteriores ejercicios. Acá simplemente lo cambiamos, que es la base de velocidad por el tiempo. ¿Ve? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero si yo quiero despejar distancia, esto es igual a velocidad por el tiempo. Ya. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Esto es movimiento uniformemente variado. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar nuestras ecuaciones, que las hemos ido viendo, ¿verdad? Vamos a sacarle un screen y copiarlo. Esto de acá, copiamos acá, damos control V y ya está. Y esto ya lo voy a mover. Entonces, acá tengo estas ecuaciones, ¿ya? ¿Cuál yo podría utilizar? Sabemos que está partiendo del reposo, entonces sí o sí tiene que ser una de estas dos. O esta o esta. Ya, pero la velocidad final no la tengo de B. Por lo que me tengo que ir sí o sí a esta ecuación de aquí. Entonces esto va a ser cero y solamente me va a quedar que la distancia de B o x de B va a ser igual a velocidad inicial tiempo. Esto va a ser cero, ya les he dicho. Como está acelerando es más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Ya. Lo voy a bajar esto un poco más y esto lo voy a encuadrar para que sepan que son nuestras fórmulas. En vez de distancia de B, voy a poner solamente un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Acá, simplifico esto y simplifico esto. Y me va a quedar que la velocidad de A es igual a un medio de la aceleración de B, todo esto por el tiempo. Cambio datos y voy a tener lo siguiente. Voy a tener, en vez de velocidad de A, voy a tener 40 es igual a un medio de la aceleración de B es 4 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto por el tiempo. Directamente el tiempo, ¿cuánto me va a dar? Va a dar, acá tengo 4, acá me va a dar 2, 2 entre 40 entre 2 me va a dar igual a 20. Si no me creen, acá le meten, ¿ya?
y lo vamos a poner aquí 4 y aquí lo vamos a poner por 2 y les debería dar 20. Entonces son 20 segundos. 20 segundos en lo que pasa todo esto que hemos hecho, desde este punto hasta este punto. Lo único que me falta es calcular la velocidad de B en el instante en que alcanza el móvil A. Esto de acá yo lo voy a subir un poco. Y esto igual está un poco separado. Y lo voy a poner acá. Y esto acá. De esta manera. Así para poder encuadrar. Ahora, finalmente le pongo acá. Lo reemplazamos. Vamos a reemplazar ese tiempo que hemos hallado en la fórmula que tenemos aquí. Bueno, en esta de acá puede ser, en esta o en esta. Una que tenga velocidad final, pero para B. Finalmente, acá para, para B, para velocidad de B. Uno que tenga velocidad final, sí o sí, porque necesitamos hallar qué velocidad tiene en este punto. Este tiene velocidad final, tiene velocidad inicial es 0, 2, es la distancia no tenemos por si acaso. O sea, la distancia como tal, el valor no tenemos. Entonces esta me va a dar problemas. Esta de aquí también tiene velocidad final. Velocidad final, velocidad inicial, aceleración, tiempo. El tiempo sí tenemos, la aceleración tenemos, la velocidad inicial tenemos. Entonces esta de acá es una buena candidata. Utilizamos la primera ecuación. La velocidad final de B va a ser igual a la velocidad inicial de B. Vamos a ponerlo así de esta manera. La velocidad final de B es igual a la velocidad inicial de B, más o menos, más, porque está acelerando. La aceleración de B por el tiempo. Pero si reemplazamos aquí, vamos a tener que la velocidad final de B, o sea, ni siquiera es la velocidad final de B, no veo, es la velocidad de B en ese punto. Acá. La velocidad final de B es igual, esto sabemos que es 0 porque está partiendo el reposo. Vamos a ponerle acá 4 por el tiempo, que es 20 segundos. Finalmente vamos a tener que la velocidad final de B es igual a 80 metros sobre segundo, porque todos están en el sistema internacional. Y con esto ya lo habríamos encerrado. Ya lo habríamos terminado el ejercicio. Acá le pongo respuesta. Y ya está. Entonces, esa había sido la velocidad final. Si bien en el anterior ejercicio hemos utilizado la parte de áreas para hallar la distancia total, ¿no? O la distancia que me pedía, acá nos hemos basado más que todo en la gráfica. Aquí a 40 hemos analizado cómo ha funcionado esto. Ya les he dicho que esto no es necesario hacerlo. Si podemos entender la gráfica. Aquí esto está a velocidad constante por esto y esto está a velocidad, van a tener una aceleración, una determinada aceleración. Y me dice que empiezan desde el mismo punto y llegan al mismo punto, ¿no? Ya les explico en esta parte. Bueno, gracias. Bueno, tenemos un ejercicio más, este de acá, pero el video se ha hecho largo, ya es 2 horas. Por lo que este ejercicio que sobra lo voy a subir al link de YouTube, ¿ya? Directamente ahí lo van a poder ver. El ejercicio, el video se ha hecho muy largo. Y bueno, hasta acá por ahora y ya saben dónde encontrar el siguiente video. Gracias y hasta luego.